Dios te salve María, llena eres de gracia. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sentados mis hermanos. Dios cambió los nombres de Abraham y Sarai. El nombre de Abraham y Sarai. Abraham significa Padre estimado, exaltado. Padre exaltado. Y Sarai significa mi princesa. Y Dios cambió los nombres de Abraham, que significa Padre de muchas naciones. Y Sarai, que significa princesa singular, como princesa de Israel, ¿no? Ella era princesa de mi princesa de Abraham, y cambió su nombre a ser princesa de Israel, ¿no? Entonces el cambio de nombre es muy importante, porque subraya una nueva vocación, que Dios está llamando a esas personas a hacer una nueva cosa. Importante en esta historia de Abraham y Sarai, que ellos estaban un poco confundidos acerca de su matrimonio. Abraham pensaba que podía tener descendientes a través de su siervo. Sarai pensaba que tal vez a través de su sierva, Agar, que ella podría tener descendientes. Y Dios subraya que solamente a través del matrimonio de ustedes voy a tener un descendiente. Importante, el Señor estaba protegiendo el matrimonio de Abraham y Sarai durante todo este tiempo, capítulo 12 hasta capítulo 21. Es muy importante entender que la promesa que Dios hizo a Abraham también era un promesa que era cumplido a través de este matrimonio. ¿Y por qué comparto Porque a veces hay muchas personas jóvenes que se casan y no entienden la importancia del santo sacramento del matrimonio, ni entienden la presencia de Dios y el plan de Dios en su matrimonio. Entonces, estudiando el matrimonio de Abraham y Sarai, se puede aprender muchas cosas importantes acerca del matrimonio. Mis hermanos, vamos a empezar en capítulo 12. Génesis capítulo 12. En la primera clase hemos hablado acerca de la creación del mundo, acerca del juicio y salvación que pasó en el diluvio, y no había tiempo de hablar acerca de la confusión de Babel. Pero en el fin de Génesis 11 vemos todo el mundo dividido, confundido, y en Génesis 12, para entender lo que está pasando, Dios está empezando un capítulo nuevo e importante en toda la historia de la salvación. Génesis capítulo 12 es uno de los capítulos más importantes en el libro de Génesis, porque por la llamada de Abraham, Dios va a cambiar el mundo. Y por esta llamada que va a recibir Abraham, Dios va a bendecir todas las naciones. ¿En qué sentido? Vamos a empezar leyendo Génesis capítulo 12. Yo voy a explicarles. Primeramente, Génesis capítulo 12, versículo 1. ¿Listos? Ok. Muy bien. Entonces dice, Yahvé dijo a Abraham, deja tu país, a los de tu raza, a la familia de tu padre, y anda a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una gran nación, te bendeciré y voy a engrandecer tu nombre. Y tú serás una bendición. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te maldigan. En ti serán bendecidas todas las razas de la tierra. Y partió Abraham tal como se lo había dicho Yahvé, y Lot se fue también con él. Abraham tenía ¿cuántos años? 75 años de edad cuando salió de Harán, y Abraham tomó su esposa Sarai y a Lot, hijo de su hermano,
con toda la fortuna que había acumulado y el personal que había adquirido en Harán, y se pusieron en marcha hacia la tierra de Canaán. Es muy importante darse cuenta de unas cosas. Primeramente, la llamada de Abraham es muy importante porque Abraham tenía que dejar tantas cosas atrás: su país, su pueblo, su familia. Solamente llevó con él su esposa y también su sobrino Lot. Entonces, es importante darse cuenta de lo que Abraham estaba haciendo, escuchando la llamada de Dios y dejando tantas cosas atrás. En los evangelios vemos los apóstoles y Jesucristo llamando a los apóstoles diciendo: sígame. Y los apóstoles dejando atrás su barca, su familia, sus redes. Ellos podrían pensar en la llamada de Abraham. Podían pensar en lo que hizo Ruth en el libro de Ruth también, que dejó su propio pueblo atrás. Entonces la llamada de Abraham es muy importante, porque si quieres cumplir su vocación, si quieres conocer tu vocación, ¿qué vas a dejar atrás? ¿Entendido lo que estoy diciendo? ¿Qué vas a dejar atrás para descubrir su vocación? La jornada de Abraham era una jornada hacia una promesa, una tierra prometida, una promesa. Es semejante a la jornada de nosotros, una jornada hacia una promesa que va a ser cumplido en Jesucristo. ¿Entendido, mis hermanos? Una Jerusalén celestial. Entonces, la jornada de Abraham era una jornada de fe, pensando en esta promesa de Dios. Dios me ha llamado a irme a esta tierra prometida. Entonces, es semejante a la jornada de la fe. Nosotros caminamos por la fe, dice San Pablo a los Corintios, no caminamos por el visto, caminamos por la fe, hacia una promesa que va a ser cumplido en Jesucristo nuestro Señor. Entonces, mira lo que dijo el Señor, o Yahvé. Yahvé es el nombre que usan en hebreo. Los judíos 3 siglos antes de Cristo dijeran Hashem o Adonai. Hashem significa el nombre, Adonai significa mi Señor. Entonces muchas veces en las Biblias dicen el Señor en el lugar de Yahvé, como una forma de respeto por el nombre divino. Entonces Yahvé dijo a Abraham: deja tu país y a los de tu raza, de tu propia familia y a la familia de tu padre, y anda a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una gran nación, ¿ok? El pueblo de Israel. Pero dice San Pablo, no, la nación de Israel por físicamente, por la carne, y son descendientes de Abraham. Pero somos nosotros hijos de Abraham, ¿sí o no? ¿Qué dice San Pablo? ¿Somos nosotros? Pablo dice en Romanos capítulo 4 que por la fe nosotros somos hijos de Abraham. Porque como Abraham puso su fe en las promesas de Dios, nosotros hemos puesto nuestra fe en Cristo. Y todas las promesas de Dios se cumplen en Él. Qué bonito, ¿no? Por la fe somos hijos de Abraham espiritualmente. ¿Entendido? Entonces voy a hacer de ustedes una gran nación. Nosotros como una iglesia somos un solo pueblo. Un solo pueblo en toda la tierra. Qué bonito pensar en este. Entonces, haré de ti una gran nación y te bendeciré y voy a engrandecer tu nombre. La soberbia del Babel, Génesis capítulo 11, la soberbia de Babel era hacer un nombre para nuestros mismos. No querían hacer un nombre para Dios, ¿no? Y ellos eran confundidos. Y aquí, cuando Dios empezó su plan para unir toda la humanidad, llamó un hombre llamado Abraham, diciendo: voy a hacer de ti un gran nombre. Es una promesa particular. Voy a hacer de ti un gran nombre. Voy a engrandecer tu nombre. Y también Dios hizo una promesa semejante a David. Curiosamente, la promesa del Mesías
está cumplido en las promesas hechas a Abraham y también a David. Entonces, en versículo 3, vean lo que dice en el final del versículo. En ti serán bendecidas todas las razas de la tierra. En ti todos los pueblos, todas las razas, todas las naciones serán bendecidas. ¿Qué es la bendición más grande que nosotros podemos recibir? El perdón de nuestros pecados y la vida eterna. No hay bendición más grande que el perdón de sus pecados y el don de la vida eterna. Y este don de tener el perdón de nuestros pecados y la vida eterna, solamente tenemos en Cristo nuestro Señor. Entonces la promesa de bendecir todas las naciones a través de un descendiente de Abraham se cumple en Jesucristo. Cuando San Mateo empezó su evangelio, el evangelio de San Mateo capítulo 1, empezó San Mateo diciendo que Jesús es descendiente de Abraham y descendiente de David. Dios prometió a David un trono eterno. Dios prometió a Abraham a bendecir a través de él todas las naciones de la tierra. Cada domingo cuando estoy regresando al seminario donde yo trabajo en Camarillo, en el autopista, yo creo que después de Carson, hay un letrero muy grande que dice Mega Millions, Loto, Mega Millions, a veces como 40 millones de dólares, ¿no? Y cada vez cuando estoy manejando, digo, wow, 40 millones. Mejor confesarse, hacer una buena confesión que ganar Mejor venir a la Santa Misa y comulgar en la gracia, recibir nuestro Señor. Y con un corazón puro, que ganar 400 millones de dólares. ¿Entendido, mis hermanos? Las promesas que nosotros tenemos en Dios valen mucho más que todas las cosas en el mundo. Entonces, cuando dice el Señor, en ti serán bendecidas todas las razas de la tierra, hay que entender la bendición más grande a través de Abraham es su descendiente, Cristo, el Mesías, el Salvador del mundo, porque en Él tenemos el perdón de los pecados y la vida eterna. ¿Entendido? Qué bueno. Entonces, en capítulo 12, en la segunda parte, bajó Abraham a Egipto y tenía temor y dijo a Sarai, su esposa, mi princesa, o su princesa de Abraham, dijo, dígate que tú eres mi hermana. Tenía temor. ¿Y qué pasó? El faraón que quería tomar a esta mujer como su esposa, vino Dios para pararlo. Y él mandó a Abraham de Egipto más rico que antes. Se salió más rico que antes. Todo eso está preparándonos por el éxodo. Hay muchos acontecimientos en el libro de Génesis que nos están preparando por el éxodo de Israel de Egipto. Entonces, cuando estás leyendo el libro de Génesis, sepa que el libro está preparándonos por el segundo libro, Éxodo, ¿ok? Pero Dios estaba protegiendo el matrimonio de Abraham y Sarai, ¿entendido? Y es importante leer esta parte, capítulos 12 hasta 21, y estudiar cómo Dios estaba protegiendo este matrimonio. Y ustedes que están casados, ¿cuántos de ustedes están casados? ¿Cuántos casados, no? Y también contemplar la manera que el Señor está bendiciendo y protegiendo tu propio matrimonio, pidiendo al Señor cada día proteger y bendecir su propio matrimonio. Entonces, muchas veces Abraham y Sarai hicieron errores, no entendían bien el plan de Dios, y a pesar de sus debilidades y errores, Dios estaba protegiendo su matrimonio. En capítulo 13, vamos a pasar por capítulo 13 en este momento, ¿ok? Capítulo 13, ¿ok? Más adelante. Dice en capítulo 13 que Abraham pues salió de Egipto con su mujer y todo lo suyo, y subiendo al Negev. Al Negev es el sur de Israel, es como el sur de California, pero más como el desierto de California, ¿no? Más como Death Valley, ¿no? O tal vez San Bernardino. Entonces, todos subieron el Negev. Negev es el sur de Israel. También Lot estaba con él. Abraham era muy rico, pues tenía animales, plata y oro, y viajando por
etapas caminó desde el Negev hasta Betel, llegando al lugar donde anteriormente había levantado su tienda en Betel y Ai. En aquel sitio había invocado el nombre de Yahvé y construido ¿qué cosa? El altar. Lo que Abraham estaba haciendo es cada vez cuando él llegó a la tierra prometida, estaba construyendo altares. ¿Por qué? Mostrando que el mismo Dios de Abraham, Yahvé, va a ser servido, alabado en este mismo lugar. ¿Ok? Entonces, ofreciendo sacrificio a Dios en la tierra prometida. Entonces en versículo 5 dice que también Lot, que iba con Abraham, tenía rebaños, vacas, tiendas. La tierra ya no les permitía vivir en un mismo lugar, pues sus rebaños eran demasiado grandes como para que estuvieran juntos. Entonces Lot, el sobrino de Abraham, van a separarse. Lot va a irse por las ciudades de Sodoma y Gomorra, porque como nosotros decimos en inglés, the grass is greener on the other side, el pasto es más verde en el otro lado, ¿no? Alrededor de Sodoma y Gomorra, supuestamente había bien bonito en la hierba allá. Entonces Lot se salió por este lugar y todo está preparándonos por los acontecimientos que pasó en capítulo 18 y 19. Entonces en capítulo 14 es uno de los capítulos más difíciles en Génesis. Yo voy a explicar este capítulo en un minuto. Capítulo 14, 4 reyes lucharon contra 5 reyes. 4 reyes ganaron contra 5 reyes, pero era secuestrado Lot. Entonces vino Abraham con 318 hombres como un héroe para rescatar Lot de los 4 reyes que han conquistado los 5 reyes. Y después de esta victoria, por la gracia de Dios, después de esta victoria, Abraham por un momento era como rey de los reyes de la Tierra Santa. Encontraba un hombre muy especial después de haber rescatado Lot. Y este hombre era rey de la ciudad de Salem. Salem es también la ciudad de Jerusalén. Jerusalén significa ciudad de la paz. Salem significa paz, Jerusalén, ciudad de la paz. Este hombre se llama Melquisedec. Melqui significa mi rey, Sedec significa justo. Entonces, mi rey que es justo, que gobierna la ciudad de la paz. Entonces, este hombre era rey y también sacerdote de Dios Altísimo. La palabra Dios Altísimo es una palabra especial, el Elión en hebreo, Dios Altísimo. Entonces, ¿qué pasó cuando Abraham, después de haber rescatado Lot, encontraba a Melquisedec, rey y sacerdote de Salem, que es también Jerusalén? Abraham dio a Melquisedec ¿alguien sabe? Un diezmo de sus cosas, significando que Melquisedec era más importante, más grande que Abraham. Okay. ¿Quién era Melquisedec? Según la tradición de algunos judíos, dice según su tradición o según tradiciones antiguas, dice que Melquisedec era la misma persona Shem, que salió de la arca con Noé. Es curioso, la Biblia no explica, pero la cosa importante para nosotros es Melquisedec, muy importante, es rey y también sacerdote. Entonces, cuando la ciudad de Jerusalén está conquistado durante el tiempo de David, y cuando David llevó el arca de alianza a Jerusalén, empezó David también a actuar como rey y sacerdote, como Melquisedec. Cuando era consagrado el templo durante el reino de Salomón, en la ceremonia de la consagración, Salomón, el rey, presidió como rey y sacerdote. Nos hace recordar Melquisedec.
En el Nuevo Testamento, la carta a los Hebreos, la carta escrita a los Hebreos, explica que Cristo es rey, sacerdote y profeta. Es como Melquisedec en este sentido, que su ministerio como rey y sacerdote, sobre todo como sacerdote, no tiene principio ni tiene fin, porque no menciona el principio y fin del ministerio de Melquisedec. Interesante, ¿no? Entonces el nombre de Melquisedec, mi rey es justo, es importante porque nos hace pensar en Cristo. Cristo es el verdadero rey que es justo. Como rey de Jerusalén, este es importante porque Jesucristo es rey de Jerusalén, rey de todo el mundo, rey de Jerusalén celestial. Nosotros como los que están bautizados en Cristo, todos de nosotros, dice San Pablo, somos ciudadanos en la ciudad celestial, en la Jerusalén celestial. Todos de nosotros, ciudadanos en el cielo. Filipenses capítulo 3, versículo 20. Pablo dice, todos de nosotros somos ciudadanos en el cielo. Entonces, la persona de Melquisedec es como una prefiguración de Cristo, un tipo de Cristo, ¿ok? Porque como Él es rey y sacerdote, como Él es rey justo, como Él es rey de Jerusalén, Cristo en toda la plenitud es el rey justo y Él va a gobernar por los siglos y su sacerdocio no tiene principio ni tiene fin, como nos explica la carta de los Hebreos. Entonces, este es capítulo 14. Voy a leer capítulo 14, versículo 18. Capítulo 14, versículo 18 dice, entonces Melquisedec, rey de Salem, trajo pan y vino, pues era sacerdote de Dios Altísimo. Melquisedec bendijo a Abraham, diciendo, Abraham, bendito seas del Dios Altísimo, creador del cielo y la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo porque entregó a tus enemigos en tus manos, y Abraham le dio la 10ª parte de todo lo que llevaba. Entonces, lo que es importante, la última cosa que quiero mencionar acerca de Melquisedec, el sacrificio o ofrenda de Melquisedec era pan y este es importante, porque en la última cena, no se explica, pero Jesucristo tomó el pan y dijo, este es mi cuerpo. Tomó la copa de vino y dijo, esta es mi sangre, la sangre de la nueva y eterna alianza. Si uno sabe que Cristo, pues Melquisedec es una prefiguración, un tipo de Cristo, y uno sabe que su ofrenda era pan y vino, se entiende lo que Cristo estaba haciendo en la última cena. ¿Ok? Entonces, vamos a hablar mucho más acerca de cuando hablamos acerca de la Pascua y el libro de Éxodo. Entonces, en capítulo 15, después de este asunto en capítulo 15, Dios va a hacer una alianza con Abraham. Esta alianza es una promesa. Es una pura promesa. Mira lo que pasó. Después de estos sucesos, Yahvé dirigió su palabra a Abraham en una visión. Es una visión profética. Y le dijo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo. Tu recompensa será muy grande. Abraham respondió, Señor Yahvé, ¿qué me quieres dar? Soy un hombre sin hijos, y todo lo que poseo pasará a Eliezer de Damasco. Eliezer de Damasco era el siervo de Abraham. Abraham estaba pensando que Eliezer voy a tener descendientes a través de él. Durante este tiempo los siervos de la casa se trataban como estuvieran hijos si no tenían hijos. Y aunque los siervos podrían recibir la herencia de su maestro, si su maestro o patrón no tenía hijos. Entonces Abraham estaba pensando que voy a ser descendientes, pero a través de Eliezer. ¿No? ¿Entendido? Una desconfianza en su matrimonio. ¿Cuántos años tenía Abraham cuando Dios lo llamó? ¿Cuántos años? 75. ¿Cuántos años tenía que esperar? ¿Cuántos años tenía que esperar? 25 años. 25 años. ¿Tienen ustedes paciencia? Ay, necesitamos tener la paciencia de Abraham.
25 años. Y Abraham pensando, no puedo tener hijos a través de mi esposa, es vieja. Es vieja, imposible. Abraham va a reírse pensando en En Génesis capítulo 17, y Sarai también, o Sara, va a reírse pensando en Y el nombre de su hijo va a ser Isaac. ¿Qué significa Isaac? Risa. Un recuerdo que ellos dudaban la promesa de Dios. Cada vez cuando dicen Isaac, ay, ¿por qué? Dudaban la promesa de Dios, ¿no? Y nosotros a veces también, una falta de fe en las promesas de Dios, ¿no? Entonces, en capítulo 15, versículo 4, dice que entonces le llegó una palabra de Yahvé: tu heredero no será Eliezer, sino a tu hijo tuyo, nacido de tu propia carne y sangre. Y Yahvé lo sacó afuera y le dijo: mira al cielo y cuenta las estrellas si puedes. Así será tu descendencia. Me encanta porque aquí cerquita de Los Ángeles no se puede ver muchas estrellas en el cielo, ¿no? Pero si tomas un viaje por el desierto durante el verano, se puede ver millones y millones de estrellas en el cielo. Qué bonito, ¿no? Entonces, en tres modos Dios hablaba acerca de esta promesa. Tus descendientes van a ser como las estrellas del cielo, como la arena del mar y como el polvo de la tierra. Tantos que no se puede contar el número. Tan bonito, ¿no? Como las estrellas del cielo, como las arenas del mar y como el polvo de la tierra. Tantos descendientes. La próxima vez cuando estás en la playa de Huntington Beach o Newport, mirando a la arena, ¡wow! Qué bonito pensar en la promesa de Dios, ¿no? La próxima vez cuando estás afuera de Los Ángeles, mirando a las estrellas en el cielo, ¡wow! Mira cómo es la promesa de Dios, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Versículo 6 es clave. Dice el versículo 6, cuando Dios dijo, tus descendientes van a ser como las estrellas del cielo, dice en versículo 6, creyó Abraham a Yahvé, y él que lo tuvo en adelante por nombre justo, un hombre justo porque tenía fe en las promesas de Dios. ¿Entendido la importancia? Pablo nos va a explicar en Romanos y Gálatas que la justicia no viene a través de las obras de la ley. Nadie puede ganar la vida eterna. La justicia viene a través de la fe en Cristo nuestro Señor. ¿Entendido? Nadie puede ganar su salvación. Es importante tener una fe viva, porque la fe sin obras está muerta. Pero nadie puede ganar su salvación. No viene a través de las obras de la ley. Viene solamente a través de la fe. Entonces, Dios consideró a Abraham justo porque tenía fe en las promesas de Dios. Y dijo, Yahvé le dijo, yo soy Yahvé, que te sacó del Ur de los caldeos para entregarte esta tierra en propiedad. Y Abraham le preguntó, Señor, ¿en qué conoceré que será mía? Mira lo que Abraham está haciendo. ¿Es una duda o es una pregunta para entender mejor la promesa de Dios? ¿Qué piensan ustedes? Es una pregunta para entender mejor la promesa de Dios. Semejante a la pregunta de María. Si ustedes recuerdan la pregunta de María en Lucas capítulo 1, cuando ella hablaba acerca del nacimiento de Jesucristo. Hay un dicho en la iglesia: preguntamos para entender, preguntamos con fe, preguntamos con la humildad para entender. No preguntamos con soberbia. Pregunta para entender con fe y humildemente. ¿Entendido? Y se puede entender la pregunta de Abraham cuando él dijo, Señor, ¿en qué conoceré que será mía? Le contestó, tráeme una
una cabra, un carnero, todos ellos de 3 años, y también una paloma, un pichón. Abraham trajo todos estos animales, los partió por mitad y puso una mitad frente a la otra. Las aves no las partió. Entonces, ¿por qué está partiendo o cortando los animales y poniendo una parte aquí, una parte aquí? Porque en este tiempo, cuando hicieron una alianza, pasaron a través de animales que eran cortados, haciendo un juramento y también diciendo que si no cumples esta alianza, maldición sobre ti, ¿no? Que la misma cosa pase contigo que pasó con estos animales. Era parte de la ceremonia de la alianza. Pero curiosamente, ¿qué pasó con Abraham? Un sueño profundo, como Adán, un sueño muy profundo, y cuando estaba profundamente en medio de este sueño, ¿quién pasó a través de estos animales? Solamente el Señor. ¿Por qué no pasó Abraham? Porque es pura promesa. Voy a darte esta tierra. ¿Entendido? Pura promesa. Entonces en versículo 12, cuando el sol estaba al punto de ponerse, Abraham cayó en un profundo sueño y se apoderó de él un terror y una gran oscuridad. Entonces Yahvé le dijo: debes saber desde ahora que tus descendientes serán forasteros en una tierra que no es suya. El Señor está hablando acerca del éxodo, acerca de 4 siglos que van a pasar en Egipto como esclavos. Los esclavizarán y los explotarán durante 400 años. Pero yo vendré a juzgar a la nación que los ha oprimido, y después saldrán cargados de riqueza, como Abraham anteriormente en capítulo 12 salió rico de Egipto. En cuanto a ti, irás a reunirte con tus padres en paz, serás sepultado después de una ancianidad dichosa. Tus descendientes de la 4ª generación volverán a esta tierra que no te puedo entregar ahora, pues hasta entonces no se colmará la maldad de los amorreos. Y cuando el sol ya se había puesto y estaba todo oscuro, un horno humeante y una antorcha ardiendo pasaron por medio de aquellos animales partidos. Muy curiosamente hay 2 cosas, un horno ardiente y una antorcha, y las 2 cosas pasaron a través de estos animales, representando la presencia de Dios. Este se llama una teofanía. Teofanía es una manifestación de la presencia de Dios. Muchas veces hay una manifestación de la presencia de Dios, una teofanía, y muchas veces, muy curiosamente, lo vemos por fuego. Y también por una tormenta muy grande en el libro de Job. Dios hablaba de Job de una tormenta. Pero en el libro de Génesis y en el Éxodo lo vemos por una manifestación de fuego, manifestando la presencia de Dios. Entonces, en capítulo 16, después de esta gran promesa, vamos a pasar por capítulo 16, ¿ok? En capítulo 16, en capítulo 15, Abraham pensaba que tal vez mi siervo, a través de él podemos tener descendientes. En capítulo 16, Sarai pensaba que tal vez mi sierva, ¿cómo se llama la sierva de Sarai? Agar. ¿De dónde era ella? ¿De qué país? Egipto, ¿no? Entonces es muy curioso porque Sarai va a perseguir esta mujer de Egipto, y siglos después los descendientes de ella van a ser perseguidos por los descendientes de Agar. Muy curioso, ¿no? Entonces pensaba Sarai, en versículo 1, Sarai, esposa de Abraham, no le había dado hijos, pero tenía una esclava egipcia que se llamaba Agar. Y dijo Sarai a Abraham: ya que Yahvé me ha hecho estéril, toma a mi esclava y únete a ella.
a ver si yo tendré algún hijo por medio de ella. Abraham hizo caso a las palabras de su esposa, escuchaba la voz de su esposa, la misma cosa que hizo Adán. Adán no escuchaba la voz del Señor, escuchaba la voz de otra persona. Y lo que pasa con nosotros cuando no escuchamos a la voz del Señor, pero si escuchamos a la voz de este mundo, o la voz de otra persona, podemos caer en el pecado. Entonces, Abraham hizo caso, escuchando literalmente en hebreo, escuchó la voz de Sarai. Y tenía un hijo a través de Agar. ¿Y cómo se llamaba este hijo? ¿Cómo se llamaba este hijo? Ismael. La palabra Ismael significa Ismael, Yishmael. Dios escuchará. Dios escuchará. Entonces, Dios prometió hacer de este hombre Ismael una nación. Pero mira lo que pasó. La promesa vino a través de Ismael, ¿sí o no? No, porque la promesa solamente vino a través del matrimonio de Abraham y Sarai. Y muchas veces, por ejemplo, en este caso, vemos que los descendientes de Ismael a veces eran enemigos de los israelitas. A veces peleando contra los israelitas. Y los israelitas peleando contra los descendientes de Ismael podían mirar a este diciendo, que no duden la promesa de Dios. Que guarden la santidad del matrimonio, porque mira lo que pasa. En el libro de Génesis tiene que entender que la manera que el libro está explicado, todos los pecados de los patriarcas y madres de Israel están explicados en una manera sin condenar ellos directamente, pero el lector en este tiempo antiguo, por los descendientes de estas relaciones, sabía, este era un gran pecado, ¿no? Entonces muchas personas modernas, nosotros leemos y no dice nada malo, no dice nada malo, porque la gente que estaba leyendo esta lectura conocía sus enemigos y conocía las naciones que estaban persiguiendo a ellos. ¿Entendido, mis hermanos? Entonces, sí, para nosotros hoy día, como personas en una edad más moderna, es importante explicar que en este contexto, el lector en este tiempo, leyendo el libro de Génesis, podía entender directamente, este es muy malo, ¿ok? Entonces en versículo 17, dice que tenía Abraham 99 años, ya ha pasado 24 años. Tenía Abraham 99 años, y cuando se le apareció Yahvé, le dijo, yo soy el Dios de las alturas, camina en mi presencia y sé perfecto. Yo estableceré mi alianza contigo y te multiplicaré más y más. Abraham cayó rostro en la tierra y Dios le habló así. Esta es mi alianza que voy a pactar contigo. Tú serás padre de una multitud de naciones. No te llamarás más Abraham, sino Abraham. No van a llamarte padre estimado, van a llamarte padre de muchas naciones. Pues te tengo destinado a ser padre de una multitud de naciones. Te haré fecundo sin medida. De ti saldrán naciones y reyes. Este es muy importante. ¿Por qué? Porque Abraham es padre del Mesías. Entonces el Mesías es descendiente de Abraham. De generación en generación, pactó mi alianza contigo y con tu descendencia después de ti. Esta es una alianza eterna. Yo seré tu Dios y después de ti, de tu descendencia, les daré a ti y a tu descendencia futura la tierra de tus andanzas, es decir, toda la tierra de Canaán, como posesión perpetua, y seré el Dios de los tuyos. Entonces la alianza era la alianza que era parte de esta alianza, que Abraham tenía que dar la circuncisión a sus hijos. ¿En qué día? ¿Qué día recibieron los hijos la circuncisión? 8 días después de su nacimiento. Versículo 9. Dijo Dios a Abraham,
guarda mi alianza, tú y tus descendientes después de ti, de generación en generación. Esta es mi alianza contigo y con tu raza después de ti, que ustedes deberán guardar. Todo varón entre ustedes será circuncidado. Ustedes contarán el prepucio y esta será la señal de la alianza entre yo y ustedes. Entonces, Dios dio esta alianza a Abraham. Es una alianza que se requiere una obligación. Ellos tenían obligación mantener esta alianza. Es diferente que la alianza en capítulo 15. Capítulo 15 es pura promesa. Capítulo 17 se requiere obligación humana. ¿Ok? Entonces se ve un tipo de alianza diferente en 15 y en 17. ¿Entendido lo que estoy diciendo? Entonces la circuncisión era señal de este pacto. El gran problema, según el libro de Deuteronomio, dice muchas veces que sea circuncisado su corazón. Porque los israelitas recibieron el rito de la circuncisión, pero su corazón no tenía la conversión. Entonces, vamos a hablar acerca de este cuando estudiamos el libro de Deuteronomio. Entonces Dios hizo esta alianza con Abraham y en capítulo 18 dice que Yahvé se presentó a Abraham junto a los árboles de Mamre, mientras estaba sentado a la entrada de su tienda a la hora más calurosa del día. Al levantar los ojos, Abraham vio ¿cuántas personas? Es muy curioso que Dios se le apreció, pero cuando levantó sus ojos veía 3 personas, 3 hombres. Hay mucha arte cristiana que está inspirado por este encuentro en Mamre. Hay que subrayar una cosa importante. Primeramente, Dios hizo una alianza. Después de la alianza en capítulo 17 hay una cena con Dios. Una obra de comunión, una cena con Dios, que vino Dios a comer, y Abraham y Sara preparando esta cena, y no se explica, pero ¿por qué 3 personas? ¿Por qué 3 personas? Tal vez 2 eran ángeles, ¿no? Pero no se explica por qué. Levantó los ojos y veía 3 personas. Entonces, una cena después de la alianza. En versículo 8, dice, luego buscó requesón, leche, versículo 9. Entonces le preguntaron, ¿dónde está Sara, tu esposa? Él les respondió, está dentro de la tienda. El otro le dijo, dentro de 1 año volveré por aquí, y para entonces Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Y sigue diciendo que Sara estaba escuchando a la entrada de la tienda, a la espalda de que hablaba. Abraham y Sara eran ancianos, bien entrados en años, y ella no tenía ya lo que le pasa ordinariamente a las mujeres. Y dice en versículo 12, Sara se rió mientras pensaba, cuando yo estoy seca voy a tener placer con un marido tan viejo. Pero Yahvé dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara? ¿Por qué ha dicho, cómo voy a tener un hijo ahora que soy vieja? ¿Hay acaso algo imposible para Yahvé? Pues bien, volveré a visitarte dentro de 1 año, y para entonces Sara tendrá un hijo. Entonces en capítulo 17, Abraham tenía risa. Aquí se rió Sara en 18. Y el nombre del hijo, Isaac, significa risa, ¿no? Entonces el nombre es importante porque podría ayudar a Sara y Abraham a recordar que tenían dudas de la promesa de Dios. Dudaba la promesa de Dios. Y nosotros también, a veces en los momentos más difíciles. Entonces,
Entonces Dios hizo esta promesa y después Abraham intercedió por Sodoma, el lugar donde estaba viviendo su sobrino Lot. Y dice que el pecado de ellos era terrible. Entonces Abraham estaba en una discusión con Dios porque aprendió que Dios iba a juzgar este lugar. Y Abraham dijo: Señor, si podría encontrar 50 personas en este lugar, ¿podrías levantar este juicio? Sí. 45, 40, 30, 20, 10. Sí, hay 10 personas justas. ¿Cuántas personas justas? Solamente la familia de Lot. Lot, su esposa y sus 2 hijas. Entonces en capítulo 19 dice que los ángeles llegaron a Sodoma al atardecer y Lot estaba sentado a la entrada del pueblo y apenas los vio salió a su encuentro y se rodeó inclinándose profundamente y les dijo: señores míos, les ruego que vengan a la casa de este siervo suyo a pasar la noche. Se lavarán los pies, descansarán y mañana al amanecer y podrán seguir su camino. Ellos le respondieron: no, pasaremos la noche en la plaza. Pero él insistió tanto que los siguieron a su casa y les preparó comida y hizo pan sin levadura y comieron. No estaban acostados todavía cuando los vecinos, es decir, los hombres de Sodoma, jóvenes y ancianos, rodearon la casa. Estaba el pueblo entero. Llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están esos hombres que llegaron a tu casa esta noche? Mándanoslos afuera para que abusemos de ellos. Entonces, capítulo 18 y 19 subraya la corrupción de este lugar y sobre todo el tipo de pecado de este lugar. Entonces, en el libro de Génesis hay varias formas de juicio y salvación. Acuérdense primeramente del jardín de Edén, que Adán y Eva eran expulsados después de su pecado. Y después el juicio del diluvio, y Noé y su familia salvados durante el diluvio. Y aquí en Sodoma vemos el juicio de Dios cayendo sobre esta ciudad y Dios salvando nada más que ¿cuántas personas? 4 personas. Pero aunque la esposa de Lot va a mirar atrás y va a ser transformada en una piedra de sal por su desobediencia. Entonces, muy fuerte este libro. Y después de la salida de Lot y sus hijas pensaban que todo el mundo estaba destruido y engañaron a su padre, haciendo su padre, ¿cómo se dice? Drunk, ¿no? Borracho. Y tenían relaciones con él. Y los descendientes de estas mujeres eran los descendientes de Moab y Amón, enemigos de Israel. El lector de este tiempo, leyendo decía: este es terrible, este es un pecado terrible, porque los descendientes eran enemigos de Israel. Entonces sabía que era un pecado grave. Entonces después de esta historia, vemos que finalmente en capítulo 21 nació Isaac. Entonces dice en capítulo 1: Yahvé visitó a Sara tal como lo había dicho, y Yahvé hizo con Sara aquella mismo que había prometido, y Sara quedó embarazada y dio a luz un hijo de Abraham, siendo ya anciana. Y en la misma fecha que Dios había señalado, Abraham le puso por nombre Isaac, el hijo que le nació, el hijo que Sara dio a luz. Y lo circuncidó a los 8 días conforme a lo que Dios le había ordenado. Y Abraham tenía ¿cuántos años? 100 años de edad cuando le nació Isaac. El punto es, Abraham tenía que esperar ¿cuántos años? 25 años. 25 años. Y mira la manera que Dios estaba protegiendo este matrimonio.
a pesar de sus dudas, a pesar de sus problemas. Y finalmente, después de 25 años, nació su hijo. Muchas veces hay matrimonios que tienen problemas. Y muchas veces dicen, Padre, ¿por qué no puedo solucionar mi problema muy rápido? Y digo, mira a Abraham y Sara, esperando 25 años. A veces cuando hay problemas en la familia, sobre todo en el matrimonio, se necesitan años. Necesitamos tener paciencia. Y necesitamos animar a nuestros amigos y familiares que están en medio de problemas a poner toda su fe en nuestro Señor. Y eso es lo que nosotros podemos aprender de todo lo que pasó entre Abraham y Sara. Hoy día vamos a hablar acerca de una de las lecturas más importantes en toda la historia de la humanidad, en toda la historia de la salvación. Génesis capítulo 22. Es una historia acerca de un padre y un hijo. El padre se llama Abraham. El hijo se llama Isaac. Abraham es un hombre que estaba escogido por Dios. Dios lo prometió a darle a Abraham una tierra nueva y un descendiente, una multitud de descendientes, pero no tenía hijos. Tenía que esperar 25 años por el nacimiento de su hijo. 25 años por el hijo prometido. Y el hijo prometido se llama, el nombre de Isaac significa risa, porque Abraham y Sara se rió cuando escuchaba dudaba la promesa de Dios. Entonces, Dios, después del nacimiento de su hijo, cuando su hijo estaba fuerte, probó la fe de Abraham. Probó la fe de Abraham. Toda esta historia, todo este capítulo, mis hermanos, está preparándonos por la historia de otro padre y otro hijo, Dios Padre, y su único hijo, Jesucristo, hijo de la promesa. ¿Entendido? Entonces, es importante entender que Génesis capítulo 22 es un modelo. Nos da un modelo 1800 años antes del nacimiento de Cristo. Nos está dando un modelo de la crucifixión y resurrección de Jesucristo. ¿Entendido? Ustedes van a recordar todo eso, ¿no? Van a recordar todo eso. Entonces vamos a estudiar este primeramente. Go down just a little bit here. Vamos a estudiar primeramente las notitas, ¿ok? Primeramente Dios está probando la fe de Abraham y va a decirle, toma su hijo amado. Su hijo amado. ¿Qué dijo el Padre desde el cielo durante el bautismo de Jesucristo? Este es mi hijo amado. La misma palabra en griega. Toma su hijo amado, vaya a las encimas del monte de Moría. El monte de Moría es el mismo lugar donde estaba construido el templo, el mismo lugar donde estaba un cerrito llamado Gólgota o Calvario. Imagínense, 1800 años. Vaya a las encimas del monte de Moría, el lugar donde estaba construido el templo, y fuera del templo, este cerro chiquito de Gólgota o Calvario. Entonces, vas a sacrificar su hijo como un holocausto. Un holocausto es una ofrenda que está completamente quemada. Completamente quemada. Entonces, cuando Dios dio el mandato a Abraham, como nosotros decimos en inglés, he was as good as dead. Estaba como muerto. Porque era el mandato de Dios. ¿Y quién puede cambiar el mandato de Dios, no? Toma su hijo y vas a sacrificar su hijo como un holocausto en las encimas del monte de Moría, en el lugar donde yo te voy a mostrar. Entonces, 3 días después de este mandato, Abraham recibió vivo su propio hijo. Nos hace recordar que Cristo resucitó
3 días en el tercer día después de su crucifixión. Interesante, ¿no? Go down a little bit more. Otro punto importante, Abraham construyó el altar y ató su hijo a este altar. Para los judíos, atando su hijo a este altar era señal de su fidelidad, que él tenía toda la confianza en Dios. Y también Abraham tomó el cuchillo y cuando estaba al punto de matar a su hijo, ¿qué pasó? ¿Vino quién? El ángel del Señor, ¿no? Un poco antes de este, cuando ellos estaban subiendo la montaña, Abraham puso el leño sobre los hombros de Isaac. Imagínense, Isaac cargando el leño de su sacrificio. 1008 años después, Jesucristo subiendo el mismo lugar con la cruz. Y cuando Abraham puso el leño sobre, o el madero sobre los hombros de Isaac, y Isaac estaba cargando dijo Isaac: Padre, tenemos el cuchillo, tenemos el fuego, tenemos el leño, pero ¿dónde está? ¿Dónde está? El cordero. Es una pregunta que resueñaba. ¿Dónde está el cordero? ¿Dónde está el cordero? ¿Qué dijo Juan el Bautista 1008 años después? Este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y dio Juan el Bautista 1008 años después una respuesta a la pregunta de Isaac: ¿dónde está el cordero? ¿Dónde está el cordero? ¿Dónde está el cordero? Y todos de ustedes conocen las respuestas de estas preguntas, ¿no? Por eso digo, es la tarea más fácil que vas a hacer y más divertido, porque ustedes ya conocen todas esas respuestas, ¿no? Pero ¿sabes algo? Muchas personas no conocen estas cosas. Y cuando ellos leen la Biblia, entienden que aunque las historias de personas son en un sentido proféticas, sombras, modelos de cosas que van a pasar en el futuro, van a leer la Biblia con más atención, van a escuchar con más atención cuando están en la Santa Misa, mis hermanos, ¿no? Entonces, esta lectura, cuando ustedes conocen un poco de esta lectura, van a entender la importancia. Entonces, ahora están listos para estudiar Génesis capítulo 22. ¿Listos? Entonces, Génesis capítulo 22. Tiempo después, Dios quiso probar a Abraham y lo llamó. Abraham, respondió él: aquí estoy. Y Dios le dijo: toma a tu hijo, al único que tienes y al que amas, Isaac, y vete a la región de Moría. Moría es una colina donde estaba construido el templo, y fuera del templo el cerrito llamado Gólgota o Calvario. Allí me le ofrecerás en holocausto. Holocausto es una ofrenda donde todo está dado a Dios. Todo está dado a Dios en un holocausto. Ese es el simbolismo del holocausto. Y este es exactamente lo que Cristo hizo en la cruz, dando todo a su Padre. En un cerro que yo te indicaré. Se levantó Abraham de madrugada, ensilló su burro, llamó a 2 criados para que lo acompañaran y tomó consigo a su hijo Isaac. Partió leña para el sacrificio y se puso en marcha hacia el lugar que Dios le había indicado. Al tercer día levantó los ojos, divisó desde lejos el lugar. Entonces dijo a los criados: quédense aquí con el burro. Yo y el niño iremos hasta allá a adorar. Mire que Abraham y su hijo solo. Cristo, cuando estaba crucificado, estaba abandonado por todos sus discípulos. Se fueron, dejaron
él solo con su padre. Cristo en el jardín de Getsemaní hablando con su padre, solo mientras sus discípulos eran dormidos. Entonces, versículo 6. Abraham tomó la leña para el sacrificio y la cargó sobre su hijo, tomando la leña, poniendo la leña sobre su hijo Isaac. Tomó luego en su mano el brasero y el cuchillo, y enseguida partieron los dos. Entonces Isaac dijo a su padre: Padre mío. Le respondió: ¿Qué hay, hijito? Prosiguió Isaac: Llevamos el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero? Esta pregunta es tan importante. ¿Dónde está el cordero para el sacrificio? Y Abraham le respondió: Dios mismo proveerá el cordero, hijo mío. Esta respuesta de Abraham es muy profunda. Dios mismo proveerá el cordero. ¿Sabes por qué es muy profundo? Porque este es exactamente lo que Dios hizo. 1008 años después, cuando dio su propio hijo, en amor por nosotros, Dios mismo proveerá el cordero, hijo mío. Y continuaron juntos el camino. Al llegar al lugar que Dios le había indicado, Abraham levantó un altar y puso la leña sobre él. Luego ató a su hijo Isaac y lo colocó sobre la leña. Extendió después la mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Pero el ángel de Dios lo llamó desde el cielo y le dijo: Abraham, Abraham, 2 veces, Abraham, Abraham. Contestó él: aquí estoy. No toques al niño, ni le hagas nada, pues ahora veo que temes a Dios, ya que no me has negado a tu hijo, el único que tienes. Abraham miró a su alrededor y vio cerca de él un carnero que tenía los cuernos enredados en un zarzal. Fue a buscarlo y lo ofreció en sacrificio en lugar de su hijo. Este carnero que tenía sus cuernos enredados en un zarzal, enredado de espinas. Muchos padres de la iglesia primitiva decían que es como un tipo de Cristo porque murió en el lugar de Isaac. Como Cristo murió en el lugar de nosotros. ¿Entendido? Y con sus cuernos, con una corona de espinas alrededor de sus cuernos. Entonces muchos padres de la iglesia primitiva decían que es como un tipo de Cristo porque, o una sombra de Cristo porque murió en el lugar de Isaac. Como Cristo, después de haber coronado de espinas, murió en el lugar de nosotros y por nosotros. Muy profundo, mis hermanos. Entonces, ¿qué más podemos agregar? Capítulo 22, versículo 14. Abraham llamó a aquel lugar Yahvé provee. Y todavía hoy la gente dice: en este monte Yahvé provee. Y volvió a llamar el ángel de Dios a Abraham desde el cielo y le dijo una segunda vez. Mira, este es importantísimo. Juro por mí mismo, palabra de Yahvé, que ya que has hecho esto y no me has negado a tu hijo, el único que tienes, te comeré de bendiciones y multiplicaré tanto tus descendientes, que serán tan numerosos como las estrellas del cielo o como la arena que hay o orillas del mar. Tus descendientes se impondrán a sus enemigos. Y versículo 18, porque has obedecido a mi voz, todos los pueblos de la tierra serán bendecidos a través de tu descendencia. Esta última promesa es importantísima. Todos los pueblos de la tierra van a ser bendecidos a través de su descendencia. ¿Singular o plural? Según San Pablo, Gálatas capítulo 3, versículo 16, Gálatas 3, versículo 16,
Pablo subraya, esta promesa ha llegado a ser cumplido en Cristo, un descendiente de Abraham, porque en Cristo tenemos el perdón de los pecados y el don de la vida eterna. ¿Entendieron, mis hermanos? Yo voy a bendecer todas las naciones de la tierra por tu descendiente, Abraham. Sí, increíble pensar en y ciertamente este versículo es muy profundo porque muchos científicos dicen que se puede leerlo como plural también, como todos los descendientes del pueblo de Israel, todos los descendientes de Abraham, pero al mismo tiempo tiene un significado singular y se cumple en Cristo según San Pablo en Gálatas capítulo 3, versículo 16. Capítulo 37. Mis hermanos, primeramente, todos ustedes que están tomando la clase, ustedes tienen las notas de la clase. José es como un tipo o prefiguración de Cristo. Entonces, José también es un tipo de Cristo, porque José es amado por su padre, cubierto con un vestido glorioso, rechazado por sus hermanos, vendido por plata, vendido como un esclavo, y años después sus propios hermanos vienen a él pidiendo por pan y misericordia. Entonces toda la historia de José como un hermano rechazado y vendido como esclavo es como una prefiguración de lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Entonces voy a simplemente mencionar algunas cosas acerca de esta historia, ¿ok? Hay mucho que se puede mencionar. Primeramente, José era amado por su padre más que sus hermanos. José estaba vestido con esplendor. La profecía que José contó a sus hermanos en forma de sueños era acerca de ellos hincándose en frente de él. Los hermanos de José sintieron envidia y querían matarlo. José fue despojado de su manto, como Cristo fue despojado de sus vestiduras antes de ser crucificado. Lo arrojaron en un hoyo y luego lo vendieron por plata, que era precio 20 monedas de plata. Cristo fue vendido por 30 monedas de plata, el precio de un esclavo. Tanto José como Cristo fueron entregados a los gentiles, así como José fue vendido 2 veces, Cristo fue entregado 2 veces. Yahvé estuvo con José y él prosperó mientras estuvo en la casa de Potifar. Sin embargo, la esposa de Potifar se insinuó a José y lo acusó falsamente de tratar de insinuarse a ella por la fuerza. En la misma manera, muchas personas decían cosas falsas de nuestro Señor Jesucristo. Mientras estaba en prisión, Dios no abandonó a José, pero a través de sus sueños, Dios le reveló eventos futuros relacionados con el okay. Está bien. Ex copero el panadero y del faraón. Según sus sueños, el panadero fue ejecutado. Entonces José interpretó el sueño de Faraón y fue exaltado a la diestra de Faraón y dando toda la autoridad de Faraón. Entonces todo lo que pasó con José, también como Génesis 22, es como un modelo en un sentido de Cristo rechazado por sus propios hermanos, su propio pueblo. Y ahora, después de haber sido resucitado, nosotros acercándonos a Él pidiendo por misericordia. Entonces la historia de José es muy profunda. Tiene que leer las notas que les he mandado. Dice que en capítulo 37, Jacob por su parte se estableció en Canaán, país donde había vivido su padre. Esta es la historia de la familia de Jacob a los
16 años José se dedicaba a cuidar ovejas, siendo todavía un adolescente. Andaba a los hijos de Bilhá y de Zilpá, mujeres de su padre. En cierta ocasión informó a su padre sobre la mala reputación de sus hermanos, que sus hermanos tenían. Israel, este es Jacob, quería a José más que a sus otros hijos, pues le había nacido en su ancianidad, incluso le había hecho una túnica con mangas. Sus hermanos, viendo que su padre le prefería a sus otros hijos, le tomaron rencor y hasta le negaba el saludo. José tuvo un sueño y lo contó a sus hermanos. Miren, les dijo, el sueño que he tenido. Estábamos nosotros atando gavillas en medio del campo cuando sucedió que mi gavilla se levantaba y permanecía derecha. Entonces las gavillas de ustedes lo rodearan y se postraran ante la mía. Sus hermanos le dijeron, ¿eso quiere decir acaso que tú vas a reinar sobre nosotros o que vas a mandarnos? Y lo aborrecieran más aún a causa de sus sueños y de sus interpretaciones. Tuvo José todavía otro sueño y también se les contó a sus hermanos. Tuve otro sueño esta vez. El sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí. Su padre, que también lo escuchaba, lo reprendió y le dijo, ¿qué sueño es ese que has tenido? ¿Acaso yo, tu madre y tus hermanos tendremos que inclinarnos ante ti? Sus hermanos se pusieron envidiosos con él, mientras que su padre conservaba todo eso en su... Nos hace recordar quién en los evangelios. María, conservando todo en su corazón acerca de su hijo. No, nos hace recordar María. Mira al padre, Jacob, Israel, pensando en todo eso. ¿Qué es el significado de este sueño? Que nosotros vamos a inclinarnos ante él. ¿Entendido? Sus sueños son profecías. Y él está hablando proféticamente de sus hermanos y ellos tienen rencor y envidia, quieren matarlo, ¿no? Entonces toda la historia de José nos hace recordar y entender más profundamente Cristo, rechazado por su propio pueblo. Cristo hablando proféticamente a su pueblo y rechazado. Entonces nos está preparando por todo lo que pasó en el Evangelio con nuestro Señor Jesucristo.